cómo será el gobierno de Fernández de aquí al 10 de diciembre. Bueno, vamos a preguntarle a Gustavo Córdoba. Publicaron con su consultora Subán Córdoba una encuesta hoy domingo, así que tenemos los números fresquitos del último sondeo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, primero tu lectura política, ¿no? La renuncia de Alberto, ¿qué representa para el escenario electoral y para la gobernabilidad del país? En términos de gobernabilidad, ninguna consideración en especial. No creo que haya ninguna posibilidad, al menos por ahora, de que Alberto Fernández tenga algún nubarrón que nos haga pensar que no va a terminar el mandato. Así que por ese lado, ningún problema. Por el otro lado, creo que ha habido renunciamientos. El año pasado, a fin de año, Cristina Fernández renunció a todo tipo de candidatura. Hace no pocos días atrás, Mauricio Macri también renunció a la posibilidad de ir por una candidatura presidencial. Lo que está pasando de alguna manera es una especie de sinceramiento respecto de las reales posibilidades de los distintos dirigentes para encarar el proceso electoral para las presidencias de la nación. En este sentido hay que decir, Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández, son tres de las peores imágenes que hoy tiene la dirigencia política en la Argentina, que, como dato de nuestra última medición, no existe ningún dirigente político argentino que tenga más de 37% de imagen negativa. Esto significa que sobre ellos, sobre la totalidad de la dirigencia política argentina, pesa una imagen más negativa que positiva. Bueno, los últimos números que tienen el estudio que publicaron hoy, ¿quiénes son los dirigentes políticos con mejor imagen hoy en Argentina y si se coincide con más intención de voto? No, la imagen rara vez en estos momentos coincide con la intención de voto, toda vez que la totalidad de la dirigencia tiene imagen negativa o diferencial negativo. Por ahí hay alguno que tiene un menor nivel de desconocimiento, ¿no? Como por ejemplo puede ser, no sé, el presidente de YPF, Pablo González, que fue mencionado como un precandidato a la presidencia, pero tiene casi un 70, un 80% de desconocimiento. En general, lo que podemos decir es que destacan las imágenes de los precandidatos presidenciales. Por un lado, Sergio Massa, que tiene digamos, dentro del oficialismo, una de las mejores, y en el lado de la oposición, yo diría, la mejor es Horacio Rodríguez Larreta y muy cerca, Patricia Bullrich. ¿Y Milei? Y Milei muy polémico, ¿no? También con diferencial negativo y está ahí cerquita de Patricia Bullrich. Lo que sí hay que considerar es que lo que ustedes planteaban, imagen no equivale a intención de voto. Claro. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, si vemos la intención de voto por espacio político, por partido o por frente, hoy encabezaría el Frente de Todos con 28 puntos, lo sigue Juntos por el Cambio con 22 y tercero estaría el Partido Libertario con 18. Después una opción de un peronismo federal o no kirchnerista con cerca de 5 o 6 puntos. Y por último el Frente de Izquierda con un 3%. Lo que hay que destacar aquí es que no tenemos que leer la intención de voto por frentes como una opción totalmente definitiva, porque la PASO tiene su lógica, la primera vuelta tiene su lógica y la segunda vuelta también, ¿no? Muchas veces cometemos el error de confundir y, por ejemplo, yo les doy un dato. Hoy Milei puede llegar a ser uno de los dirigentes con más intención de voto en la primaria, más allá de que su frente en la sumatoria de las distintas candidaturas quede en tercer lugar. Gustavo, Tito. ¿de qué sirve de algo analizar las elecciones de Río Negro y de Neuquén, por ejemplo, para esto, como la intención de voto que tenía Milei no se concretó, Sí en sirve, todo caso no sí llegó al... sirve, no, sí sirve y te agradezco la pregunta, porque lo que hay que decir es lo siguiente, es una aberración lo que han intentado hacer las dirigencias nacionales de aprovechar para su molino, digamos, el resultado electoral tanto de Río Negro como de Neuquén. Lo que pasó en Neuquén, lo que pasó en Río Negro queda en Neuquén y queda en Río Negro. Fíjense que hoy prácticamente nadie habla de los resultados de Neuquén y de Río Negro. Esto es lógico y natural. ¿Por qué? Porque cuando la gente vota elecciones provinciales de gobernador, vota temas y agenda local, provincial, vota liderazgos regionales, no vota por la cuestión nacional, ¿no? Eventualmente hubo en Río Negro sí una pequeña cuestión que la boleta, digamos, del Partido Libertario
y tuvo un rendimiento importante, porque su candidato en la previa medía 1 punto, 2 puntos, y el día de la elección terminó sacando 10. No obstante eso, Milei parece ser que no le gustó demasiado el bajo porcentaje que obtuvo su boleta. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Lo que pasó en Neuquén, Río Negro, lo que puede pasar en cualquier provincia, ahora se está por votar en La Rioja, en Córdoba dentro de muy pocos días también, no va a ser importante para el voto nacional, sí para ir definiendo las conducciones y liderazgos provinciales. Gustavo, buenas noches. Recién dabas a conocer los referentes que están mejor posicionados en cada frente. Dentro del frente gobernante hablaste de Sergio Massa. No muy lejos en la encuesta o en la aceptación está Guado de Pedro y con un alto porcentaje de desconocimiento. Trabajándolo, ¿el gobierno puede mejorar esa performance y sacar un poco más de lo que mide hoy Massa? Es muy difícil, toda vez que Massa es el único dirigente del frente oficialista que tiene un rendimiento importante en segunda vuelta. ¿Qué significa esto en criollo? Que Massa es el único dirigente hoy del oficialismo que puede integrar votos de otras fuerzas. Por ejemplo, el del peronismo federal, el votante de Schiaretti, puede integrar, por ejemplo, vamos a suponer, es una opción muy poco probable, pero vamos a suponer que Juntos por el Cambio sale tercero y tienen que ir a una paso, ¿no? A una segunda vuelta con Milei, el Frente de Todos con Massa, es probable que Massa retenga mucho más los votos de Larreta, que puede ser un candidato de Juntos por el Cambio, que por ahí se vayan a Milei. Pero, a ver, lo que es importante también decir en este punto es lo siguiente. Milei es el único candidato que está más o menos configurado. El resto todavía estamos en veremos, hay distintas alquimias. Sabemos que la bajada de Macri, la bajada de Alberto Fernández, la bajada de Cristina no transmiten un resultado neutro, impactan y resignifican el escenario político. Por eso hay que ser prudentes en el análisis y sobre todo ser prudentes en las proyecciones. Lo que nosotros vemos, y creo que con ustedes el año pasado lo hablamos en varias ocasiones, tercios imperfectos o tercios relativos que van camino a transformarse en tercios casi perfectos. Pero esto no significa de ningún modo que ya está la grilla de quienes van a competir, ¿no? En primera vuelta o eventualmente en una segunda. Falta todavía la definición de las candidaturas, falta la definición de si los frentes más importantes de la Argentina van a utilizar distintas candidaturas en la PASO o no. Entonces, yo diría que desde esa perspectiva lo que podemos sí ver ahora es el cansancio de la sociedad, el enojo, toda vez que la política pareciera que no está escuchando de manera cabal los reclamos. Gustavo, mi nombre es Martín Varela, buenas noches, gracias por la gentileza. Hola Martín. Voy a ser un poco injusto porque le comprende las generales de la ley. En las últimas elecciones, como en las anteriores, los encuestadores, con excepciones, salieron golpeados por pronósticos que no fueron precisos, ¿no? ¿Cómo podríamos... Por ejemplo... Y usted vio que los números no fueron muy precisos en los cuanto a las nuestros predicciones y... Río Negro y Neuquén ahora. Bueno, la verdad Neuquén, que no manejo la info de Río difundimos Negro y una Neuquén, pero estoy encuesta. hablando de las anteriores, del 2021. Nosotros... No, pero está bueno que lo plantee. Nosotros difundimos... Por eso hablo en general. Podés googlearlo, no. Hablo en general del... googlearlo. No podemos generalizar. Es como si yo dijera que todos los periodistas políticos se equivocaron en el análisis. Está bien, pero me parece importante esto. Usted comprenderá yo no comprendo porque estás hablando conmigo, no con el resto. Bueno, yo lo que te digo es que nosotros publicamos una encuesta de Neuquén donde decía que Rolo Figueroa ganaba por 2 puntos. Ganó por 2,5. A mí me trataron de chanta en Neuquén y en varias provincias. Entonces, le agradezco la aclaración. Entonces hay que investigar un poquito antes. Está perfecto. Gustavo, ¿cómo me puede explicar lo de Massa? A ver, es la gestión económica para mí más complicada, por utilizar una palabra simpática, por no ser más duro, respecto de los números que está mostrando en inflación, en crecimiento del dólar, ahora ha promovido el dólar soja y están preocupados por la falta de respaldo del campo. ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué es Massa en términos de interpretación? Hace un tiempo, para la gente, era uno de los dirigentes con peor imagen pública, fundamentalmente por ser bastante imprevisible en cuanto a las cosas que decía y las cosas que después hacía. ¿Qué es lo que hoy le da esa pátina de solvencia que a muchos de nosotros, por historia reciente y por los datos económicos del Ministerio de Economía, no nos cierran por ningún lado?
básicamente el rechazo que generan el resto de sus compañeros del Frente de Todos. Hay que entender que nosotros en la ciencia política determinamos las candidaturas Condorcet de esa manera, aquellas que pueden usufructuar los errores o las deficiencias o los déficits de otras candidaturas. Y en este caso, el diseño que tiene el sistema electoral argentino, Martín, es, pensamos siempre en términos de paso y quizás la dirigencia política debiera pensar más bien en términos de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque generalmente en la PASO van con mucha fuerza los núcleos duros, ¿no? Por ejemplo, si Cristina fuese candidata o Mauricio Macri fuese candidato, seguramente ambos sacarían 20 puntos o más cada uno. Ahora, ¿cuál es el problema de las candidaturas de núcleo duro? En primera vuelta pueden llegar a alcanzar los mismos porcentajes que en la PASO. Entonces ahí hay un déficit muy grande. Y como el sistema electoral argentino establece que vos podés evitar la segunda vuelta si sacás 40 puntos o una diferencia, 40 puntos y una diferencia de más de 10 puntos respecto al segundo, o sacar 45 por propia cuenta, de ninguna manera hoy estamos viendo eso en primera vuelta, que haya algún candidato que puede ganar así. Entonces se traslada toda la segunda, que es donde vos tenés que tener un dirigente o un esquema que permita reagrupar los votos de otras fuerzas que vean que tu candidato es el más potable. Entonces, desde esa perspectiva yo te diría que Massa sigue teniendo la misma imagen negativa, sigue cometiendo errores en economía, es decir, que recordarás que en abril íbamos a tener una inflación de 4 puntos, cosa que no sucedió, ¿no? Pero, fíjate que nosotros estamos viendo a nivel general que hay una especie de voto castigo all inclusive, que no solamente abarca a este gobierno, sino que además también abarca al gobierno anterior. Desde esa perspectiva yo te diría que es muy relevante ver cada uno de los perfiles. ¿Por qué Massa seduce a un votante que va por fuera del Frente de Todo? Básicamente porque los otros también generan rechazo, pero un rechazo superior al de Massa, básicamente en segunda vuelta. ¿Quiénes serían y tanto ¿Eh? Y votantes, por ejemplo, de Schiaretti, en segunda vuelta Schiaretti. lo elegirían a Massa. ¿Qué tal? Buenas noches. Que por ejemplo, Martín, si el candidato, vamos a suponer, ¿no?, que pasa Larreta contra Milei en segunda vuelta, ¿cuál crees vos que sería el destino de los votos del Frente de Todos? Yo te arriesgo dos destinos, rápido. La abstención electoral en primer lugar y en segundo lugar Larreta. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Cristina Vicentín lo saluda. Usted dijo que en estos números que han publicado que hay una desaprobación hacia la gestión del presidente de alrededor del 69, 68, y algo por ciento. Y dijo también que la gente piensa que ha tomado la dirección incorrecta, ¿no?, para gestionar el país en más del 77% casi, ¿no? ¿Cómo explican? 84. ¿Cuánto? 84. Tiene una explicación, Cristina, muy interesante. No, pero cierro la pregunta. Usted dice que no está en riesgo después de la renuncia de la candidatura a presidente. ¿Y cómo se explica con estos números? Porque exhiben una extrema debilidad en su gobierno. ¿Pero qué tiene que ver que un presidente tenga niveles de rechazo récord con la posibilidad de que se clausure anticipadamente su mandato? No tiene nada que ver. Creo que la sumatoria, digamos, no, pero también el vacío de poder que tiene internamente, todo eso no afecta. Vean, ¿Para usted no afecta? En la región no afecta en lo más mínimo la democracia y las instituciones. En la región hemos tenido ejemplos como, por ejemplo, Michel Temer en Brasil, que se fue de la presidencia con un 3% de aprobación. 3%. El anterior presidente chileno, de derecha, se fue con un 4% de aprobación. Y no pasó nada. Creo que lo que tenemos que entender es que el vértigo que nos produce la crisis, sin duda genera un malestar y un mal humor generalizado. Ahora, cuando nosotros vemos los números respecto de las instituciones y la democracia, nosotros llegamos a esta conclusión. La gente está enojada o estamos enojados con la dirigencia política, pero no con el sistema democrático. Creo que esa es una de las principales conclusiones a las que podemos arribar. Por eso descarto categóricamente cualquier tipo de desestabilización institucional, anticipo o pérdida, digamos, del mandato de Alberto. Alberto va a llegar hasta el 10 de diciembre, le va a entregar la banda a otro presidente y, bueno, así va a seguir la historia en Argentina. Gustavo, muchas gracias, como siempre, muy amable. Chao, buenas noches.
Ahí está, ¿no? Análisis político, los últimos números, en este caso de la consultora Subam.